Me llamo Roberto. Tengo 48 años y hace 4 meses ejecuté una decisión que pulverizó los planes de toda mi familia política, pero que me devolvió la libertad que llevaban una década robándome. Jamás pensé que una década completa de sacrificio terminaría con mis objetos personales lanzados al jardín y el cinismo de una mujer que asumía que mi patrimonio era su fondo de retiro garantizado. Imagínate volver de un viaje profesional y descubrir que la vivienda que adquiriste con años de esfuerzo, esa misma donde soñabas pasar tus últimos años, ya no te pertenece en la práctica porque tu suegra determinó que su hija merecía un techo más que tú. En ese instante, mientras observaba mis pertenencias en cajas de cartón mojadas por el rocío matinal, no alcé la voz. No hubo escándalo. Simplemente tomé mi celular, ingresé a la plataforma bancaria y cancelé el débito automático de la cuota mensual de una propiedad que legalmente seguía bajo mi titularidad, pero habitada por aprovechadores. Fue el comienzo de un otoño muy prolongado para ellas. Les entregué una casa como obsequio, entonces decidí que la institución financiera se ocupara de cobrar la cuenta. La justicia es un manjar que se disfruta con la frialdad de un extracto bancario con saldo negativo. Si disfrutas las historias donde la deslealtad tiene repercusiones y la justicia arriba sin previo aviso, deja tu opinión y sígueme. Aquí comparto relatos auténticos de venganza calculada y enseñanzas que perduran. Para comprender cómo llegamos a ese momento en el jardín frontal, contemplando mis propias camisas apiladas en contenedores húmedos, es necesario entender quién soy realmente. Siempre he sido un hombre de análisis, de estructura metódica. A mis 48 años he forjado una trayectoria respetable en el sector de transporte internacional. No soy el tipo que recibe fortunas heredadas. Soy el tipo que edifica desde los pilares fundamentales. Mi colosal equivocación fue aplicar esa misma filosofía de compromiso y construcción a una familia que jamás fue verdaderamente la mía. Contraje matrimonio con Gabriela hace 14 años. Ella siempre fue una mujer serena, o eso asumía yo. Pero detrás de ella estaba su madre, doña Mercedes, una mujer que manipula el remordimiento como si fuera divisa de cambio. Hace aproximadamente 11 años, cuando mi empresa empezó a prosperar y el flujo monetario dejó de representar una inquietud constante, decidí ejecutar una maniobra financiera que en aquel momento me pareció astuta y altruista. Adquirí una propiedad de inversión estratégica, una residencia espaciosa con área verde en una zona que experimentaba un desarrollo acelerado. El concepto inicial era elemental, constituía un respaldo para mi retiro profesional. Pero doña Mercedes, con sus lágrimas perpetuamente preparadas y sus suspiros de víctima perpetua, me persuadió de que no podía continuar residiendo en su apartamento reducido. Gabriela, mi cónyuge, me suplicó insistentemente. Me expresó que constituiría un gesto de generosidad, que su madre custodiaría la propiedad como si fuera propia y que finalmente el inmueble continuaba siendo un activo bajo mi control. Accedí. Ese fue el primer componente de mi propia celda invisible. Durante 11 años completos financié cada centavo de esa hipoteca. Cubrí los tributos municipales, cubrí las reparaciones estructurales, cubrí hasta el servicio de jardinería que preservaba las hortensias que tanto admiraba mi suegra. Yo no habitaba ese lugar, pero mi dinero sí lo hacía. En mi razonamiento yo era el protector, el hombre proveedor que garantizaba la estabilidad de todos los involucrados. Me sentía satisfecho en ese papel designado. Mi vínculo con doña Mercedes era cordial aunque distante, pero operativo. Ella me denominaba el hijo que nunca concibió. Una expresión que ahora me sabe a toxina concentrada. Mientras tanto, estaba la hermana de Gabriela, mi cuñada Patricia. Patricia representa el arquetipo de persona que perpetuamente atraviesa una emergencia. A sus 38 años jamás ha conservado un empleo durante más de 5 meses consecutivos. Invariablemente es responsabilidad del supervisor, del sistema económico o de la mala fortuna. Ella subsistía saltando de un arrendamiento precario a otro, transitando de un desastre sentimental al siguiente, siempre solicitando dinero prestado que jamás retornaba. Yo la mantenía controlada, pero Gabriela invariablemente terminaba enviándole transferencias sin mi conocimiento. Yo lo percibía claramente, pero lo permitía para prevenir confrontaciones en mi propio hogar. El balance se preservó hasta hace aproximadamente un año y medio.
Patricia quedó embarazada de un individuo que se esfumó antes de que el resultado médico estuviera confirmado. Fue entonces cuando el ambiente en las reuniones familiares se transformó. Ya no se conversaba sobre la economía nacional o sobre mi actividad profesional. Todo giraba exclusivamente en torno a la desafortunada Patricia y su circunstancia vulnerable. Yo escuchaba, consumía mis alimentos en silencio y asentía mecánicamente. No me molestaba colaborar con productos para bebé o provisiones, pero comencé a detectar miradas cómplices entre mi suegra y mi esposa, miradas que yo, en mi arrogancia de creer que mantenía el dominio, opté por desestimar. La vivienda que yo financiaba era amplia, disponía de 4 habitaciones y un área de estudio. Doña Mercedes habitaba solitaria en esa inmensidad arquitectónica. Mi estrategia siempre consistió en que cuando ella falleciera, yo comercializaría la propiedad o la destinaría al alquiler para costear mis viajes de jubilación. Era mi estrategia de escape, mi recompensa por décadas de despertarme a las 4:30 de la madrugada. Nunca oculté este proyecto. Gabriela lo conocía perfectamente, su madre lo sabía con absoluta claridad. Sin embargo, la mentalidad parásita es absolutamente fascinante. No perciben tu dedicación como un sacrificio personal, sino como una obligación adquirida. Para ellas, el hecho de que yo alcanzara el éxito profesional significaba que poseía excesivo y que resultaba injusto que Patricia no tuviera absolutamente nada. Comenzaron a forjar una ideología basada en una justicia social distorsionada dentro del núcleo familiar. Según su lógica retorcida, la casa ya no constituía un activo financiero estratégico, era el patrimonio de la familia extendida. Y en su razonamiento defectuoso, la familia incorporaba a Patricia y a su futuro bebé, pero evidentemente me excluía a mí como propietario legal. Yo continuaba trabajando 14 horas diarias, viajando para inspeccionar centros de distribución y cerrando acuerdos comerciales mientras ellas tomaban té en el salón que yo financiaba, planificando meticulosamente cómo distribuir mi sudor acumulado. Me sentía protegido porque los documentos legales estaban bajo mi nombre registrado. La institución bancaria me remitía el resumen mensual y yo observaba cómo el capital acumulado se incrementaba progresivamente. Me sentía el propietario absoluto del tablero de juego, pero olvidé que en una residencia repleta de traidores calculadores, las reglas del enfrentamiento no se redactan en documentos oficiales, sino en conspiraciones silenciosas y minuciosas. Inclusive llegué a considerar que doña Mercedes me respetaba genuinamente. Ocasionalmente, cuando la visitaba personalmente me ofrecía té y me expresaba cuánto admiraba mi disciplina profesional. Ahora comprendo claramente que solamente estaba asegurándose de que el flujo económico no se interrumpiera mientras terminaban de afinar el instrumento de traición. Yo era el proveedor perfecto, silencioso, eficiente y excesivamente confiado. Estaba en el apogeo de mi existencia, con mis finanzas perfectamente ordenadas y mi familia supuestamente agradecida. El escenario estaba meticulosamente preparado para la caída más devastadora de mi vida. Todo detonó un jueves por la tarde. Había retornado de un viaje de 4 días completamente agotado, con las cervicales rígidas por el vuelo prolongado y el único anhelo de ducharme y descansar profundamente. Al arribar a mi propia residencia, la que compartía con Gabriela, percibí un silencio inquietante y antinatural. Ella no se encontraba presente. Sobre la mesa de la cocina localicé una nota escueta redactada con una caligrafía que delataba nerviosismo evidente. Estoy con mi madre. Hay asuntos que resolver. No le otorgué mayor importancia inicial. Consideré que se trataba de otra crisis de salud imaginaria de doña Mercedes. Al día subsiguiente decidí transitar por la propiedad de inversión para recuperar unas herramientas especializadas que almacenaba en el garaje. Cuando arribé, lo primero que detecté fue un vehículo de mudanzas compacto estacionado en la entrada principal. Mi corazón experimentó un vuelco violento, pero mi mente analítica intentó tranquilizarme. Quizás estaban reemplazando un mueble deteriorado, pero al descender de mi automóvil observé a Patricia. Estaba en el pórtico sosteniendo una taza de café matutino impartiendo instrucciones a 2 hombres que transportaban contenedores. Eran mis contenedores, mis pertenencias personales, mis libros coleccionados, mi equipo de pesca deportiva, absolutamente todo estaba en el jardín frontal. Caminé hacia la entrada con el paso determinado,
preservando esa calma que me ha caracterizado invariablemente, aunque internamente sentía un frío penetrante y paralizante. Extraje mis llaves e intenté abrir la puerta principal. La llave no giraba en absoluto, el mecanismo de cerradura había sido sustituido completamente. Patricia me contempló, no con vergüenza o incomodidad, sino con una hostilidad desafiante que jamás le había presenciado anteriormente. Se cruzó de brazos y, sin soltar la taza, me expresó con una voz plana y desprovista de emoción: ya no tienes absolutamente nada que realizar aquí, Roberto. Mamá me otorgó la casa. Necesito un espacio para mi hijo y tú posees suficiente patrimonio. No seas tan egoísta. Me quedé completamente helado. No fue un grito descontrolado, fue la frialdad absoluta de su tono lo que me impactó violentamente. En ese momento preciso, doña Mercedes emergió de la vivienda. No portaba té, portaba un sobre amarillento. Se detuvo a 3 metros de mi posición con esa postura de mártir que ahora me resultaba absolutamente repugnante. Me comunicó que habían consultado con un abogado conocido de la familia y que como ella había residido allí 11 años completos, poseía derechos legales de ocupación. Me expresó que ella le cedía su lugar a Patricia porque era lo moralmente correcto ante los ojos de Dios. Gabriela salió detrás de ella, cabizbaja, absolutamente incapaz de confrontar mi mirada. Mi propia cónyuge había formado parte activa del plan conspirador. Es por el bebé, Roberto, murmuró Gabriela sin elevar la vista del suelo. Tú puedes adquirir otra propiedad sin dificultad. Patricia no posee absolutamente nada. Mi madre determinó que esta es la casa de la familia. Ahora sentí una presión devastadora en el pecho, pero no exploté emocionalmente. Me limité a observar meticulosamente los detalles circundantes. Visualicé cómo mis cañas de pesca deportiva, que me costaron años de ahorro disciplinado, estaban dispersas sobre el césped húmedo por el rocío. Visualicé a un individuo que no conocía personalmente, probablemente el nuevo compañero sentimental de Patricia, saliendo en ropa de casa por el pasillo que yo había pintado con mis propias manos el verano anterior. La humillación era absoluta y total. Estaban obsequiando mi esfuerzo acumulado, mi retiro planificado, mi seguridad futura, como si fuera una limosna que me sobraba injustificadamente. Doña Mercedes avanzó un paso hacia adelante y me entregó el sobre amarillento. Aquí están las facturas de las modificaciones que ejecutamos. Como ahora Patricia reside aquí permanentemente, deseamos que continúes financiando los servicios básicos y la cuota hipotecaria por un periodo hasta que ella se estabilice económicamente. Es lo mínimo que puedes ejecutar por tu familia. La audacia absoluta de esa mujer me dejó sin palabras durante algunos segundos eternos. No solamente me habían despojado de mi propiedad legal y sustituido las cerraduras, sino que esperaban que yo, el proveedor incondicional, continuara financiando su robo descarado. Me solicitaban que financiara la cama donde otro hombre dormiría con mi cuñada en la casa que yo adquirí para mi vejez planificada. Contemplé a Gabriela buscando un rastro de la mujer con la que contraje matrimonio, pero solamente observé a una extensión mecánica de su madre. La traición no era solamente material y tangible, era una aniquilación total de mi posición en esa estructura familiar. Me habían utilizado como un cajero automático durante 14 años completos y ahora que poseían lo que deseaban, me desechaban como basura común. Comprendo perfectamente, expresé finalmente. Mi voz sonó más profunda, más lenta y controlada. No hubo insultos violentos, no hubo súplicas desesperadas. Me incliné, recuperé uno de mis contenedores de ropa y lo subí al maletero de mi automóvil. Doña Mercedes sonrió levemente, creyendo equivocadamente que mi silencio representaba una señal de derrota absoluta, de aceptación sumisa. Patricia retornó al interior de la vivienda soltando una risotada triunfal absolutamente irritante. Gabriela intentó tocar mi brazo, pero me aparté con un gesto seco, casi imperceptible para observadores externos. Subí al automóvil y me quedé un momento prolongado frente al volante, contemplando por el retrovisor cómo cerraban la puerta de mi casa. En sus mentes defectuosas, ellas habían ganado la batalla, poseían la propiedad física, poseían la comodidad inmediata y creían que tenían mi billetera atada perpetuamente a su sentido distorsionado de la culpa familiar.
Lo que no comprendían en absoluto es que un hombre como yo no construye imperios profesionales para que los destruyan ignorantes. Mi mente ya estaba calculando meticulosamente. La hipoteca estaba bajo mi nombre legal. Correcto. Pero la vivienda era la garantía colateral. Si el propietario dejaba de ser el propietario en la práctica operativa, la institución bancaria dejaría de ser un aliado para ellas. Esa noche no descansé en nuestra cama matrimonial compartida. Me trasladé a un hotel económico sin lujos innecesarios. Me senté frente a mi computadora portátil y revisé meticulosamente cada contrato, cada cláusula legal. La rabia silenciosa es un motor mucho más eficiente que la ira explosiva e incontrolable. Ellas deseaban la casa con desesperación, pero no tenían la menor idea de lo que significaba mantenerla operativamente. Me habían expulsado de su círculo familiar, me habían despojado de mi hogar y mi respeto acumulado. Pues bien, yo les iba a otorgar exactamente lo que solicitaban, la casa completa, pero se la entregaría con todas sus consecuencias financieras devastadoras. La traición me había despojado de familia, pero me había proporcionado una claridad brutal y necesaria. Mi amor por Gabriela falleció en ese pórtico y mi respeto por doña Mercedes se transformó en una estrategia de demolición calculada. Me instalé en una oficina temporal, un espacio pequeño y austero que arrendé por semanas. No necesitaba lujos superfluos, necesitaba silencio absoluto y una conexión a Internet estable. Mi primer paso no fue contactar a Gabriela ni enviar mensajes de texto furiosos. Mi primer paso fue contactar a mi abogado, un hombre llamado Morales, que es tan frío como un bloque de granito y que comprende perfectamente que en los negocios y en el odio estratégico, los sentimientos solamente obstaculizan el proceso efectivo. Nos reunimos en un café anónimo del centro. Le presenté los documentos sobre la mesa de Formica. Le expliqué que mi suegra había convencido a Gabriela de que la vivienda le pertenecía por derecho de posesión tras 11 años de residir allí y que habían incorporado a Patricia con un contrato verbal que ellas mismas inventaron. Morales revisó los documentos meticulosamente, se ajustó los anteojos y me contempló con una sombra de sonrisa. Me comunicó que legalmente ellas estaban excavando su propia tumba jurídica. Doña Mercedes no poseía un contrato de arrendamiento formal, ni títulos de propiedad, ni absolutamente nada más que mi benevolencia pasada. Y Patricia técnicamente era una ocupante ilegal sin derechos. Podríamos desalojarlas en aproximadamente 5 meses, expresó Morales con frialdad. No, respondí yo con determinación. No deseo un desalojo prolongado y tedioso. Deseo que la casa deje de ser un premio y se convierta en una condena devastadora. Mi plan era más quirúrgico y preciso. La hipoteca poseía una cláusula de seguro y pagos automatizados mensuales. Lo primero que ejecuté fue ingresar a mi banca en línea y desvincular mi cuenta principal de la hipoteca de esa propiedad específica. No la cancelé de inmediato, simplemente permití que la cuenta de origen quedara vacía. Sabía que la institución bancaria intentaría cobrar el día 7 del mes subsiguiente y sabía que al no localizar fondos disponibles comenzarían las notificaciones formales, pero eso era solamente el principio de mi estrategia. La vivienda estaba bajo mi nombre legal, pero todos los servicios básicos, agua potable, electricidad, internet de alta velocidad, gas natural, también lo estaban. Me tomé una mañana completa para visitar personalmente cada oficina de servicios públicos municipales. Presenté mi identificación oficial y solicité la baja definitiva de todos los suministros sin excepción. No una suspensión temporal por falta de pago, sino la cancelación total del contrato por remodelación mayor ficticia. El empleado de la compañía eléctrica me interrogó si estaba completamente seguro, ya que reactivarlo posteriormente sería costoso y burocrático. Lo contemplé fijamente y asentí con determinación. Ya no hay absolutamente nadie residiendo allí que me interese que tenga electricidad, le expresé con frialdad. Fue un gesto pequeño, pero sentí una satisfacción eléctrica recorriendo mis dedos al firmar los formularios oficiales. Luego vino la parte estratégica más devastadora. Patricia no poseía empleo estable. Mi suegra subsistía de una pensión mínima que apenas le alcanzaba para sus medicamentos mensuales. Gabriela poseía un sueldo básico como administrativa junior.
Ninguna de ellas poseía la capacidad económica para financiar una hipoteca que ascendía a $2.200 mensuales, ni los tributos sobre la propiedad que yo había liquidado religiosamente cada año fiscal. Ellas creían equivocadamente que se habían quedado con un castillo majestuoso, pero yo les estaba entregando una cáscara vacía y una deuda impagable y devastadora. Durante esas semanas, el silencio fue mi mejor arma estratégica. Gabriela me contactaba insistentemente, me enviaba mensajes transitando de la súplica desesperada a la indignación violenta. Roberto, ¿dónde te encuentras? ¿Por qué no respondes? ¿Qué le ejecutaste a la electricidad? No respondía absolutamente ninguno. Bloqueé sus números después de asegurarme de que el mensaje de visto les llegara confirmado. Deseaba que sintieran la incertidumbre paralizante, que el silencio las obligara a conversar entre ellas y a comenzar a culparse mutuamente. La unidad de las traidoras es extremadamente frágil cuando el dinero falta. También conversé con un viejo contacto en una agencia de bienes raíces. Le solicité que ubicara la casa en una lista de venta urgente por ejecución hipotecaria inminente. Aunque todavía no arribábamos a ese punto crítico, deseaba que aparecieran carteles informativos, que la gente comenzara a merodear la propiedad con interés. Deseaba que Patricia desde su ventana visualizara a extraños midiendo el jardín con la mirada evaluadora, dándose cuenta gradualmente de que su nuevo hogar era un barco hundiéndose sin salvación. Mi reconstrucción personal fue interna y profunda. Comencé a asistir al gimnasio nuevamente, a consumir alimentos a mis horarios establecidos, a descansar sin el peso aplastante de los problemas de una familia que jamás me valoró genuinamente. Cada vez que sentía un asomo de culpa emocional, recordaba mis camisas en los contenedores de cartón y la risa de Patricia en el pórtico. Ese recuerdo era mi combustible motivacional. Estaba adquiriendo mi libertad con el mismo dinero que anteriormente usaba para mantenerlas cómodas. Morales me contactó una semana subsiguiente. Me informó que la institución bancaria ya había remitido la primera notificación formal de impago. Al ser una hipoteca con intereses elevados por constituir segunda vivienda, el banco no perdía el tiempo en procedimientos. El proceso de ejecución hipotecaria comenzaría más rápido de lo normal. Están atrapadas completamente, Roberto, me expresó. Si no financian en 50 días, la institución bancaria iniciará el proceso de remate público. Yo sabía que no poseían $50, mucho menos 50 días de pagos. Estaba moviendo las piezas con una paciencia que ellas no poseían en absoluto. Ellas actuaban por impulso y avaricia. Yo actuaba por principios y matemáticas financieras. La trampa estaba completamente lista. Solamente faltaba que la realidad golpeara sus puertas con la misma fuerza con la que ellas cerraron la mía. Mi venganza no era un acto único de violencia, era una erosión lenta y constante de su comodidad inmerecida. El día del colapso total llegó 35 días después de mi expulsión inicial. No fue un estallido dramático, fue un desmoronamiento gradual. Me senté en un café a 2 calles de la propiedad, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para no ser parte del caos que se avecinaba. Visualicé cómo arribaba la camioneta de la compañía eléctrica municipal. El operario no tardó ni 12 minutos en ascender al poste y retirar el medidor eléctrico. Unos minutos después, el agua fue cortada desde la acera pública. Patricia salió a la calle gritando con el cabello despeinado y esa expresión de derecho herido que tanto la caracteriza. Blandía su teléfono celular, cegaramente intentando contactarme por centésima vez consecutiva, sin comprender que para mí ella ya no existía en absoluto. Poco después arribó doña Mercedes caminando con dificultad evidente, visiblemente alterada y desorientada. Se quedaron allí en el pórtico que yo financié bajo el sol intenso, dándose cuenta de que el regalo venía con una factura que no podían cubrir jamás. Lo que ellas no sabían era que la institución bancaria ya había emitido la orden de embargo precautorio legal. Como yo había dejado de financiar la hipoteca y no respondía a las notificaciones formales, siguiendo el consejo estratégico de Morales para acelerar el proceso de ejecución, la institución financiera no perdió el tiempo. Ese mismo día, un oficial de justicia se presentó en la puerta. Observé desde mi mesa cómo el hombre de traje gris le entregaba los documentos legales a doña Mercedes.
Ella se llevó la mano al pecho tambaleándose visiblemente. Patricia intentó arrebatarle los documentos gritando sobre sus supuestos derechos, pero el oficial se limitó a señalar la casa y luego su carpeta legal. No hay derechos de posesión que valgan contra una hipoteca impagada de un titular que ha decidido soltar las riendas completamente. Decidí que era el momento de mi única y última aparición personal. Caminé lentamente hacia ellas. Patricia, al visualizarme, corrió hacia mí con los puños cerrados amenazadoramente. Tú ejecutaste esto, chilló. Nos cortaron absolutamente todo. Mamá se está sintiendo mal y dicen que nos van a quitar la casa. Eres un monstruo, Roberto. La contemplé con una indiferencia que la desarmó completamente. No hubo rastro de enojo en mi rostro. Extraje mis manos de los bolsillos y le conversé con una calma glacial. Yo no ejecuté absolutamente nada, Patricia. Simplemente dejé de ejecutar. Dejé de financiar la electricidad que utilizas, el agua con la que te bañas y la hipoteca del techo que decidiste robarme. Me expresaste que esta era la casa de la familia, ¿correcto? Pues bien, la familia ahora tiene que hacerse cargo de las deudas de la familia. Yo ya no soy parte de este círculo. Doña Mercedes se acercó llorando, tratando de usar su vieja táctica de la lástima. Roberto, hijo, por favor, Patricia tiene un bebé. No puedes ser tan cruel. Otórganos el dinero para ponernos al día. Te lo devolveremos sin falta. Solté una risa corta, seca, que le cortó el llanto de golpe. Ustedes no tienen absolutamente nada que devolverme porque jamás valoraron lo que les otorgué. Deseaban la casa, aquí la tienen. La institución bancaria vendrá por ella en unas semanas. Yo ya negocié mi salida de la deuda con una dación en pago parcial. Mi crédito sufrirá un poco temporalmente, pero mi alma está en paz absoluta. Ustedes, en cambio, tienen 14 días para desalojar antes de que la policía la saque por la fuerza. Gabriela arribó en ese momento preciso. Al visualizar la escena, se quedó paralizada completamente. Intentó acercarse a mí con los ojos llenos de una culpa que llegaba demasiado tarde. Roberto, conversemos. Podemos arreglarlo. Mi madre cometió un error, pero no nos dejes en la calle. La contemplé por última vez. Fue extraño porque en ese momento no sentí amor, ni siquiera odio. Sentí una profunda y absoluta nada. Gabriela, el día que me visualizaste extraer mis cosas en contenedores de cartón y no expresaste absolutamente nada, ese día dejaste de tener un esposo. Hoy solamente tienes una madre y una hermana que te van a arrastrar con ellas al fondo. Disfruten de la casa mientras les quede luz natural, porque es lo único que les queda. Me di la vuelta y caminé hacia mi automóvil. Patricia empezó a insultarme usando las palabras más bajas que encontró en su vocabulario limitado, pero sus gritos se perdían en el aire. Doña Mercedes se sentó en los escalones, derrotada completamente, visualizando cómo el sueño de vivir a costa ajena se evaporaba. Mi venganza no fue quitarles la casa, fue obligarlas a enfrentar la realidad de sus propias vidas mediocres sin mi apoyo económico. Mientras conducía lejos de allí, visualicé por el retrovisor cómo el oficial de justicia terminaba de pegar el sello de notificación en la puerta principal. El patrimonio familiar se había convertido en un problema legal insalvable. Yo no recuperé la propiedad física, pero recuperé mi vida completa. La institución bancaria se quedaría con las paredes y ellas se quedarían con el vacío que ellas mismas excavaron. Mi plan había funcionado con la precisión de un reloj suizo. La traición había sido cobrada con intereses acumulados. Han transcurrido 5 meses desde que puse un pie por última vez en esa acera. Mi divorcio de Gabriela se concretó hace unas semanas, un proceso rápido y estéril, donde no hubo absolutamente nada que repartir más allá de las cenizas de un matrimonio que, en retrospectiva honesta, siempre fue una transacción unilateral. Ella intentó reclamar una parte de mis ahorros acumulados, pero mi abogado hizo un trabajo impecable, demostrando cómo mi capital se había drenado durante años manteniendo a su familia. Al final se fue con lo que trajo. Absolutamente nada. Supe por conocidos comunes que Patricia regresó a residir a un apartamento minúsculo en una zona marginal peligrosa.
Su gran plan de tener una casa propia sin trabajar se desmoronó tan rápido como se cortó el suministro de electricidad. Doña Mercedes reside ahora en una habitación alquilada en casa de una parienta lejana que apenas la tolera. Ya no tiene el jardín de hortensias que yo financiaba, ni la comodidad de un hogar amplio. La institución bancaria finalmente remató la propiedad. Ocasionalmente transito por esa calle y visualizo a una familia nueva, gente que no conozco podando el césped. Me alegra que alguien que realmente valoró el esfuerzo de adquirirla esté disfrutando de esas paredes. Muchos podrían considerar que fui cruel. Dirán que dejar a una madre anciana y a una mujer embarazada en la calle es un acto de maldad. Pero esas son las personas que jamás han sido traicionadas por aquellos a quienes entregaron su vida entera. Yo no las puse en la calle, su avaricia las puso allí. Yo simplemente retiré el soporte artificial que les permitía vivir una mentira. La lealtad no es una sugerencia, es un contrato implícito y ellas rompieron todas las cláusulas. He aprendido que la inteligencia emocional no se trata de perdonar siempre, sino de saber cuándo retirarse con dignidad. No siento alegría por su miseria, pero siento una paz inmensa al saber que mi dinero ya no financia el descaro. Ahora resido en un apartamento moderno, pequeño, pero mío en todo el sentido de la palabra. Nadie posee llaves extra. Nadie planea a mis espaldas cómo repartir mis bienes. He retornado a ser el propietario absoluto de mi destino y eso vale mucho más que cualquier propiedad. Ocasionalmente la mejor venganza no es venganza en absoluto, es simplemente permitir que la gravedad haga su trabajo. Es visualizar cómo la vida cobra sus deudas a quienes pensaron que podían construir su felicidad sobre la ruina de los demás. La justicia moral no siempre es bonita, pero siempre es exacta. Si esta historia te pareció tan intensa como a mí vivirla, deja tu opinión y coméntame qué hubieras ejecutado tú. Y si aún no estás siguiendo, activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos.